Hola a todos, un cordial saludo para cada uno de ustedes. El Dios Todopoderoso los bendiga. Permítanme, voy a leer un texto bíblico que se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Bienvenidos. Hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro del cristianismo es entrar en un tema de debate. Lamentablemente es así. Sin embargo, la Sagrada Escritura tiene suficientes evidencias para demostrar la deidad de Dios. ¿Qué significa esto? Para muchos cristianos es inadmisible, es imposible entender que Dios esté compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este versículo que acabamos de leer, el versículo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26, menciona a las tres personas, aunque no de manera directa. Mírelo como dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, aquí estamos hablando de una persona, la que se conoce como la tercera persona, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y aquí acabamos de escuchar dos personas más. Jesucristo es el que está hablando y él está diciendo a quien el Padre, hace referencia a la primera persona de la deidad, enviará en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. Ahí está la segunda persona de la deidad. Él, haciendo referencia al Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Muy probablemente los discípulos iban a olvidar las enseñanzas de Jesucristo por alguna situación, pero en su preciso momento, cuando fuera necesario, Él, el Espíritu Santo, les iba a recordar todo lo que Jesucristo les había enseñado a ellos acerca de la palabra de Dios y de las muchas obras de Dios para la salvación de los seres humanos. Así que es importante que lo entendamos. Pero, Manuel, acláranos eso de que es un solo Dios verdadero, pero hay tres personas allí. Miren, nosotros estamos acostumbrados a oír palabras como yo soy una persona, eso es un pueblo. Y la palabra es parecida, una. La utilizamos para singular y para plural. Lo único que hace entender que estamos hablando de un plural o un singular es el contexto. Un pueblo, entendemos nosotros que es un plural. Una persona, entendemos nosotros que es un singular, por el contexto en el que se está desarrollando la palabra. En hebreo no es así. Yo quiero que vayan conmigo para mostrarles unos ejemplos prácticos para que ustedes entiendan en qué contexto lo escribe la Biblia y cómo lo desarrolla. Hay dos palabras que quiero que ustedes tengan claras y son Ehad y Yahid. Ahí les voy a poner para que las miren. Ehad es un plural y Yahid es un singular. Ambas significan uno. Pero vamos a ver los ejemplos bíblicos para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. El primer ejemplo lo encontramos en Génesis, cuando Dios unió en matrimonio a la primera pareja. El capítulo 2 de Génesis, versículo 24, lean el contexto, los versículos anteriores, dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán
Miren allí, y serán una sola carne. Esa palabra una sola carne, una, es ejad en hebreo. Generalmente vemos a dos personas, nunca vemos a una persona, pero allí dice serán una sola carne, es decir, serán una unidad. Eso es lo que está diciendo allí la palabra ejad. Serán una sola carne, una sola cosa, una sola existencia matrimonial, en otras palabras. Esa palabra es ejad. Otro ejemplo donde aparece ejad lo encontramos nosotros registrados en el día en que aparece la construcción de la Torre de Babel. Y cuando Dios ve eso, mire lo que dice. Estoy leyendo Génesis 11. Ahora miren lo que dice el versículo 5, que es crucial para lo que venimos enseñando. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, versículo 6, Jehová, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esa palabra que dice allí, el pueblo es uno, la palabra es ejad y nuevamente es un plural. Es un plural. ¿Dónde nuevamente vuelve a aparecer esta palabra ejad? Ojo, ejad, no yahid. La volvemos a leer y aquí de paso, si el pueblo es uno, entonces ¿cómo es que hay mucha gente? Pues precisamente porque la palabra uno allí es ejad. Y en hebreo es claro eso. ¿Dónde vuelve a aparecer esta palabra? Entonces aparece en Deuteronomio capítulo 6. ¿Y de qué habla Deuteronomio capítulo 6? Allí se habla del gran mandamiento y dice el texto bíblico lo siguiente, versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es importante que usted entienda que ese versículo, Jehová nuestro Dios, uno es, no es Yahid, es Ejad, es un plural. Jehová nuestro Dios, uno es. Eso es claro e importante para que usted lo tenga en cuenta al momento de entender la naturaleza espiritual de Dios, la naturaleza de Dios. Dios en tres personas. No estoy hablando de que hayan tres dioses. Estoy hablando de que hay un solo Dios manifestado en tres personas distintas una de la otra. Nosotros lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablar de esto es meterse en un problema porque la gente no lo entiende y no lo quiere aceptar. Y es la realidad. El hecho de que no lo quieran aceptar no significa que no sea real y que no sea bíblico. Lo que pasa es que la gente no le presta atención a esto, no le tiene cuidado y discute por temas tan importantes como esto. Y debemos tener cuidado porque hay gente que niega la existencia del Espíritu Santo como persona separada. Algunos dicen que es una fuerza y no es así. Tengan cuidado porque la palabra de Dios dice que cualquier pecado será perdonado a los hombres que se cometa contra Jesucristo. Pero el que peque contra el Espíritu Santo, es decir, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso no le será perdonado. Así que esta es la palabra Ejad. Aparece en Génesis, aparece en la historia de la Torre de Babel con, con el pueblo de Babel, y aparece también allí con el matrimonio que Dios hizo. Pero también aparece aquí en Deuteronomio. Ahora, para que ustedes entiendan el ejemplo, también la palabra Yahid es clara. ¿Dónde aparece Yahid? Y voy a mencionar un ejemplo. Ustedes leen Génesis y recuerdan que un día Dios le pidió un sacrificio a Abraham y en ese sacrificio decía que
decía que Abraham debía entregarle a su hijo en sacrificio. Entonces dice el texto bíblico en el versículo 1 del capítulo 22 lo siguiente: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire lo que dice el versículo: toma ahora a tu hijo, tu único, haciendo claridad de que es un solo el que tenía. Aunque él tenía otro hijo con Agar, es importante resaltar que está haciendo referencia a Isaac, el de la promesa. Por eso es que dice tu único hijo, el primogénito, en otras palabras, de la promesa, el de la promesa. Y esa palabra único no es Ehad, es Yahid. En la Biblia, en hebreo, cada vez que se va a hacer referencia a un plural, dice Ehad. Y cada vez que se va a hacer referencia a una sola persona, dice Yahid. Porque son dos palabras que mencionan, aunque es una sola cosa, uno representa muchos y otro representa a una unidad absoluta. Así que es importante para cuando ustedes vayan a entender el tema de la deidad. Volviendo a el Nuevo Testamento, voy a terminar con esto porque es importante resaltar que usted entienda que Padre, Hijo y Espíritu Santo están vinculados, y por eso es importante que lo entendamos, en el plan de salvación. El Padre dio a Jesucristo para morir por nosotros los seres humanos. El Hijo vino a dar la vida para salvarnos a nosotros. Él murió, ustedes los leen en los evangelios. Y además de eso, el Espíritu Santo está allí convenciéndonos cada día de pecado, de justicia y de juicio. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Ahí está hablando del Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta. Estoy leyendo Juan capítulo 16, versículo 5. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Haciendo referencia al Espíritu Santo. Era necesario que Jesucristo se fuera, porque el plan de salvación, no lo voy a explicar ahora, después en algún otro video será que se los explico. El plan de salvación estaba puesto en orden. Y era necesario que Jesús viniera, luego ascendiera y después de presentarse ante el Padre, Él derramaría el Espíritu Santo sobre sus hijos. Y es lo que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles cuando el poder de Dios se manifiesta grandemente en la vida de los discípulos. Ustedes lo pueden leer, desde el capítulo 1 en adelante lo pueden leer. Y dice el texto bíblico aquí: el Consolador no vendrá a vosotros si Jesucristo no se iba. Pero si me voy, os lo enviaré. Os lo enviaré. Es decir, Él se queda allá, yo les envío el Espíritu Santo. Son dos personas diferentes. Ahora dice, y cuando Él venga, haciendo referencia a una tercera persona, es una tercera persona del singular. Yo, tú, Él. Los que sabemos de esto, bueno, usted entiende eso. No es que yo sepa y otros no sepan. Eso es algo sencillo. Eso nos lo enseñan a nosotros desde primaria. Él, dice allí, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Los judíos no creían en Jesús. Y él los iba a convencer de pecado. Ustedes leen el discurso de Pedro en el día de Pentecostés y se van a dar cuenta que ellos quedaron convencidos de que Jesucristo era el Hijo de Dios y ellos lo habían crucificado. ¿Y qué dijeron después? Señor, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque el Espíritu Santo los convenció de pecado. Ahora dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Jesucristo iba al Padre y nuevamente hace referencia a que estaría al lado del Padre. Y no me veréis más. De justicia. Y ahora dice,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Después de la muerte de Jesucristo, aunque esto está hablando aquí en el presente, se está refiriendo a un acontecimiento futuro. Y cuando eso sucediera, entonces ya el príncipe de este mundo, que era el diablo, hacía referencia a eso, ya no podría tener más nada que ver con esa entrada continua fastidiosa que tenía en el cielo para estar hablando de los seres humanos, ¿no? Que también explicaré eso en otra oportunidad. Así que cuando Jesucristo muriera, el Espíritu Santo iba a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, porque ya el príncipe de este mundo había sido juzgado. En la cruz fue juzgado. Así que aquí se hace referencia nuevamente. Y en el capítulo 17 hay más. Aquí sí es muy claro lo que yo voy a decir. Dice el texto bíblico, capítulo 17, versículo, es una oración. Lea el contexto para que entienda lo que yo leo. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Es decir, al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Cómo así que sean uno? Dice allí el texto bíblico, así como nosotros, que sean uno, así como nosotros. Está hablando pluralmente, más claro no puede ser. Y ahora dice el versículo, más adelante, versículo 20, pero no ruego solamente por esto, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, toda la humanidad que creyera después de los discípulos, de la predicación de ellos. Para que todos sean uno. ¿Cómo así? ¿Toda la humanidad sea una? ¿Con tanta gente? Sí, es que en ese sentido es que viene hablando el texto bíblico, Dios es uno. De esa misma manera, así como hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así espera también que los hijos suyos también se unan. El texto bíblico dice allí, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad que manifiesten los seres humanos que creen en Jesucristo, que creen en Dios, que creen en la salvación, es importante. Esa unidad es importante para que todo el mundo crea que Dios es real, que sí envió a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo allí. Así que yo creo que es suficiente. Pero entendamos, amigos, que todo lo que yo estoy diciendo no tiene nada de importancia si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí está el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, porque el ser humano lamentablemente no acepta a Jesucristo en su vida. Mucha gente no lo ha aceptado. Y Dios hoy a usted lo invita a que lo acepte como su Salvador personal, porque Él es su Salvador personal. Y no crea tantas falacias, tantas mentiras que continuamente se levantan por allí diciendo que el cristianismo no es real, que eso es una invención humana y no sé qué más. Las evidencias muestran que una persona que se entrega a Jesucristo, una persona que se entrega a Dios, es una persona completamente distinta porque hay un poder trabajando en su corazón. Muchos testimonios se han levantado en el mundo para demostrar esta realidad. Así que ese cuento de que no es real, solamente yo le digo algo. Acérquese a Dios, experiméntelo, vívalo en carne propia y se dará cuenta de lo que yo estoy hablando. Un abrazo grande, fuerte y que Dios lo bendiga.